Bueno, en esta tarde vamos a continuar la serie de mensajes en el Evangelio de Mateo, y el mensaje se titula Cristo no es una lista de reglamentos, sino una relación con Él que cambia nuestra vida. El mensaje se basa en Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, verso 17 al 18, dice así la palabra del Señor. Decía el Señor Jesús: no piensen que he venido a anular la ley o los profetas escritos en el Antiguo Testamento. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. En esta versión, Nueva Versión Internacional, dice ni una letra ni una tilde. En el griego original dice ni una iota. Y ahorita vamos a ver qué significa esa letra pequeña y qué es lo que se refería el Señor Jesucristo. Entonces, en este pasaje, el Señor Jesús nos dice, está tratando de corregir un entendimiento errado de la gente de su tiempo. El Señor Jesús muchas veces era criticado por la religión de su tiempo. Por ejemplo, el Señor en los 10 mandamientos nos dijo que debíamos santificar un día para Él, ¿verdad? Que era el sábado. Que todos nosotros tenemos que tener un día en el que descansamos. Nos cuesta mucho trabajo a algunos de nosotros hacer eso. Más en este país que tiene un ritmo de vida tan apresurado y se nos va la vida como agua. Y en realidad rara vez nosotros tenemos la oportunidad de descansar y decir voy a tomar este día para poder agradecer a Dios, confiar que Él me va a sostener aunque ese día no trabaje. Y para nosotros como cristianos, a partir de la resurrección de Jesús de los muertos, ¿qué día resucitó Jesús de los muertos? El primer día de la semana. ¿Qué día es hoy domingo? Primer día de la semana. Nosotros creemos que Jesús es el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento y nosotros tenemos algo que celebrar más importante que el sábado, es la resurrección de Jesús. Y Jesús dijo que Él era Señor sobre el sábado. Y Jesús muchas ocasiones, aún descansando el sábado, viendo una persona enferma la sanaba. Y los fariseos, los religiosos de la época, lo criticaban por sanar en el sábado. En otra ocasión, estaba Jesús con sus discípulos en un campo de espigas. Los discípulos arrancaron espigas y comenzaron a comer. Y los fariseos, con su estricta interpretación de la ley de Moisés, porque habían puesto una serie de reglamentos de qué significaba guardar el sábado, se enojaron contra Jesús y decían, mira, no guardas, tus discípulos están violando la ley del sábado. Entonces esto llevó a que muchas veces Jesús y el cristianismo eran acusados de despreciar la ley de Moisés, la ley de Dios. Pero la ley, nos dice la Biblia, que es buena para nosotros. La ley que nos habla a amar a Dios, que nos habla de no quitar la vida de alguien más, de no robar, de no cometer adulterio, son reglamentos y principios que guardan nuestra vida, que son para nuestro propio bien. Son guías que Dios dejó para que nosotros vivamos una vida menos dolorosa y una vida agradándole a Él. Entonces Jesús tiene que corregir este entendimiento que había y dice, no piensen que he venido para anular la ley. Jesús dijo, yo no estoy en contra de la ley de Moisés. Al contrario, yo vine a dar cumplimiento a todas las promesas que Moisés en la ley y que los profetas habían dicho del Mesías, del Salvador que vendría. Eso nos está diciendo Jesús. Miren, en Hechos 15 vemos una gran controversia. Los discípulos de Jesús eran judíos, que eran circuncidados. ¿Qué significaba ser judío? Había 3 cosas en las que el pueblo de Israel tenía un pacto, reflejaban su pacto con Dios. Número 1, cuando un bebé niño nacía en Israel, a los 8 días de nacido se le circuncidaba, se le cortaba su prepucio de este niño, de este bebé. Y era una muestra de que toda la vida ese niño iba a recordar que era parte del pueblo escogido por Dios, con quien Dios tenía un pacto, y era una muestra en la carne de su cuerpo para recordar que tenía un pacto con Dios. Quizá también guardarle en no cometer inmoralidad sexual. Está también en estudios que han hecho que las mujeres judías que tienen circuncisión tienden a tener mucho más bajo índice de cáncer, por ejemplo, uterino. Tiene beneficios médicos la circuncisión. Y Dios le dio este sello al pueblo de Israel
para que se acordaran de las leyes de Dios. Otro sello importante era guardar el sábado, que un día a la semana tú y yo decimos, yo confío en que Dios proveerá, y este día es un día para ganar fuerzas, darle gracias a Dios que Él me da las fuerzas para trabajar y confiar en Él y descansar. Y la tercera cosa que hacía un judío era guardarse de leyes en el Antiguo Testamento, donde Dios le dijo a Israel ciertos animales que no debían comer, por ejemplo el puerco. Por más rico que sepan los taquitos al pastor y las carnitas de Michoacán, que me encantan, son riquísimas, Dios había dado esas leyes porque en ese entonces no había sistemas de refrigeración, y está comprobado, el puerco es uno de los animales que más toxinas tienen, que es menos bueno para nuestra salud. También estaba prohibido el camarón, que los camarones comen la basura del mar, y cosas que Dios había prohibido. Entonces un judío se jactaba y decía, yo no hago esto, soy parte del pueblo de Dios. Y yo creo que nos debe servir a nosotros, porque nosotros como cristianos también hay cosas que antes hacíamos que al venir al Señor Jesucristo dejamos de hacer. Por ejemplo, muchos de nosotros era común que nos invitaban a un baile el fin de semana, y que íbamos y que típico se repartía tequila, se repartía cerveza, margaritas, y mucha de la gente se le pasaban las copas, eran mal hablados en medio de la pachanga, de la fiesta, aunque fuera en una casa privada o aunque fuera en un lugar grande. Y cuando venimos a Cristo entendemos que para agradar a Dios queremos cambiar nuestra forma de hablar, nuestro lenguaje, nuestra forma de comportarnos. Y llega un punto que nosotros mismos, al empezar a caminar con Dios, estando en un ambiente así, nos sentimos incómodos. ¿Te ha pasado eso? Que ya siendo cristiano vas a un ambiente así y empiezan a pasar las cervezas y ahí viene la coloreteada bailando muy suavecito, y está la del moño colorado, o no sé, y de repente tú estás hablando de mujeres y traiciones, y estás oyendo eso y la gente empieza a tomar, y tú de repente dices, ¿qué hago aquí? No sé si te ha pasado. Si te ha pasado, eso es muy bueno, porque significa que el Espíritu de Dios mora en ti y que te está haciendo sentir mal, que es un ambiente al cual ya no perteneces. Y como cristianos también experimentamos un sello de Dios, de que debemos apartarnos de cosas que nos orillan a cometer pecado, o de un ambiente que desagrada al Señor, porque nuestro corazón ya es de Dios y a Dios le importa lo que hacemos con nuestro cuerpo y los lugares a los cuales vamos. Bueno, cuando el Evangelio empezó a tocar las vidas de gente que no era judía, como nosotros, que somos mexicanos, hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, colombianos, puertorriqueños y dominicanos, y no sé si se me pasa otra persona aquí, pero cuando el Evangelio empieza a tocar nuestras vidas, obviamente nosotros no tenemos una cultura de que al niño se le circuncida de bebé. Tampoco tenemos una cultura que hay que guardar el sábado, ni tampoco una cultura que hay que guardar ciertas comidas y que no me abstengo de camarones y de puerco. Entonces, judíos cristianos que habían salido de los apóstoles, fueron a visitar iglesias cristianas de gentiles, del resto de las naciones que no eran judíos. Y dijeron, con que ustedes han creído en Jesús nuestro Mesías, el Salvador del mundo, no solo de los judíos. Pero oye, hay algo que me incomoda. Estoy con ellos y no se han circuncidado. Y no guardan el sábado así como nosotros y comen camarones, imagínate. Entonces dice en Hechos 15:1, algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos, eran judíos que venían con no judíos como nosotros, y nos decían, a menos que ustedes se circunciden, imagínate ya grandes de edad, una operación sangrienta, conforme a la tradición de Moisés, ¿qué decía? No pueden ser salvos. ¿Qué estaban diciendo estos? Que si no guardábamos ciertos rituales de la ley. ¿Alguna vez te ha pasado que lees Levítico, Deuteronomio en el Antiguo Testamento y se te hace algo tan raro? Y dices, pero ¿cómo está esto aquí? ¿Pero qué? Es otra época, leyendo un libro de hace 3,400 años atrás, con una cultura diferente a la nuestra. Bueno, rituales, por ejemplo, cuando había sacrificios de animales ante Dios, reconociendo que nuestra vida le pertenece a Dios y que al darle la espalda a Dios merecemos no existir, porque Él nos dio la vida y le hemos traicionado al Señor. Pero el sacrificio de un animal representaba el acercarnos a Dios nuevamente, reconociendo que sangre debería ser derramada por nuestro pecado
Bueno, se armó una gran controversia. Y el apóstol Pablo estaba él molesto, y fueron hasta Jerusalén a los discípulos, a los apóstoles de Jesús. Y les dijeron: ¿qué está pasando? Que algunos que salieron de entre la misma iglesia judía cristiana están yendo allá a decirles que si no se circuncidan, si no se hacen una cirugía los hombres de esta iglesia, no pueden ser perdonados por Dios y salvos. Imagínate. Entonces, primera reflexión: siempre habrá gente que malentiende y tuerce la verdad de Dios. Se apoya en principios verdaderos de la Biblia y los saca de contexto. Hoy día tenemos, por ejemplo, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que nos acusan a los que somos cristianos que nos reunimos el domingo, de que estamos violando el mandamiento del Señor que nos dice que santifiquemos el sábado. Y nos muestran que 200 veces en el Antiguo Testamento se menciona que hay que guardar el sábado. ¿Y cómo nosotros no estamos guardando el sábado sino un domingo? Pero se olvidan que Jesús es el cumplimiento de la ley. Se olvidan que en Romanos capítulo 14, el apóstol Pablo, viendo esta circunstancia que algunos guardaban el domingo porque Jesús resucitó, y unos porque eran judíos y siempre habían guardado el sábado, estaban peleando, Pablo les pone un alto en Romanos 14 y les dice: el reino de Dios no consiste en comida o bebida, si comes o no comes puerco, no consiste en el día. Algunos guardan un día, otros guardan otros, cada uno guarde un día para el Señor. Lo importante es que guarden un día, no importa si es el sábado y el domingo. En pocas palabras, eso está claro en la Escritura, en Romanos 14. Y en Colosenses 2:16 dice: nadie les juzgue por no guardar el sábado si guardamos el domingo. Y parece que esos versículos están pintados en la Biblia. Por 2000 años los cristianos, después de la resurrección del Señor, empezaron a celebrar el domingo. Pero la iglesia adventista nos acusa y dice: ustedes guardan la adoración al Dios Sol, porque es el Sunday, el día del sol. Pero es ignorancia de las Escrituras. El apóstol Pablo mismo dice en Hechos 20 que de entre nosotros mismos se levantarían hombres que arrastrarían a los discípulos de Jesús a creer cosas distintas. Todo surge por un falso entendimiento de la Escritura, por no saber interpretar las Escrituras. Estaba leyendo la semana pasada un post en Facebook que decía: si dices que no te gusta la teología es estudiar acerca de quién es Dios, lo que Él pide de nosotros. Dice: en realidad, si dices que no tienes teología, te equivocas, porque todos tenemos un concepto de Dios, correcto o incorrecto. Pero es mejor que nuestro concepto de Dios esté bien informado y que sepamos cómo interpretar la Biblia y lo que debemos creer. Bueno, los apóstoles escribieron cartas a las iglesias, a la iglesia de Antioquía, y dijeron: algunos que salieron de nosotros sin nuestra autorización, porque siempre pasa, alguien se puede levantar queriendo imponer su agenda, algo que la Biblia no enseña. Dice: les han inquietado. Oye, ¿a ti te inquietaría si yo te digo esta mañana: ¿saben qué? Dios habló a mí y veo que hay un pacto con Abraham de circuncisión. Todos los hombres de la iglesia que no sean circuncidados, por favor, inscríbanse atrás, que vamos a ir a Valley Medical Center el siguiente lunes a las 8. Vengan en ayuno y listo para una cirugía. ¿Cómo ve? Y si no, no pueden ser salvos. Yo creo que a todos nos inquietaría, ¿no? Diríamos: ¿pero qué está pasando? Y mira lo que les dice: nos pareció bien al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios que consultaron y que habló. Dice: y a nosotros no imponerles ninguna carga, sino solamente, ¿qué es lo que le pidieron los apóstoles a nosotros que no somos judíos? No nos dice la Biblia que nos hagamos a la manera de vivir del judío, sino dice: absténganse de lo sacrificado a los ídolos. ¿Qué nos está diciendo Dios? Absténganse de la idolatría. Solamente adoren a Dios y cuiden su comportamiento, porque algunos también se iban a la carnicería del templo pagano a comer la carne más barata y hacían tropezar a otros en llegar a adorar esos ídolos. Entonces Dios nos está diciendo, lo que Él pide de nosotros es que lo adoremos a Él solamente, que no tengamos en nuestra vida cosas que ocupan el lugar de Dios, porque muchas veces para algunos de nosotros o para gente afuera es más importante el dinero, es más importante su trabajo, es más importante encontrar una pareja, es más importante algún pecado grave en su vida que agradar a Dios. Y eso es idolatría, es darle a eso un lugar en nuestra vida que solamente le corresponde nuestro corazón y pensamientos a Dios.
Entonces dice, absténganse de los ídolos y que tu conducta fuera ser un ejemplo en tu manera de vivir en el diario vivir. Déjame te pregunto, ¿es tu conducta un buen ejemplo? Los lugares a donde vas, la música que escuchas, las películas que ves, tu manera de hablar, tu manera de comportarte en el trabajo, ¿estás reflejando que tu corazón le pertenece a Dios o está haciendo tropiezo a otras personas? Y si está haciendo tropiezo a otras personas, yo te animo a que digas, Señor, ya basta del tiempo pasado para haber vivido como agrada a los que no te conocen. Señor, tú me compraste con el precio de tu sangre y tengo que cambiar mi conducta, mi forma de hablar, la música que escucho que no te agrada, los lugares a donde voy en lo que participo que no es agradable delante de ti. Lo sabemos, pero como que nos hacemos de la vista gorda. Y muchas veces la gente va a practicar lo que antes practicaba. Entonces Dios dice, absténganse de los ídolos, absténganse de comer animales con sangre, que era muy grotesco para los judíos, era algo impensable. Y si iban a convivir la iglesia, porque dice, hermano, ya me prohibieron la moronga, que me encanta, ¿no? O qué más, ¿cuáles son los platillos que se preparan con la sangre del animal? Y dices, bueno, ¿será prohibido comer moronga o no? Hay unos que por conciencia dicen, sí. Yo tiendo a pensar que lo que los apóstoles decían es que cuando comían con los judíos cristianos, sus hermanos en la fe, no fueran tan descarados de comer algo tan sucio que para un judío era prohibido por Dios comer la sangre. Y dice, de animales estrangulados, y de la, ¿qué dice? Inmoralidad sexual. Bien harán ustedes si evitan estas cosas. Entonces, los apóstoles tenían una oportunidad dorada para validar lo que... ¿Alguna vez has conocido a alguien que te critica por no guardar el sábado y que por qué nosotros guardamos el domingo? ¿Alguno de ustedes ha tenido una experiencia con alguien así o no? Si es, levanta tu mano. Ok, deja la mano levantada si has tenido esa experiencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, yo lo he tenido 9, por lo menos 9, 10 personas aquí de nosotros hemos tenido esa experiencia. Y aquí era una oportunidad perfecta para validar, guarden el sábado, ¿verdad? Pero ¿qué dijeron los apóstoles? Eviten la idolatría y eviten la inmoralidad sexual. O sea, los apóstoles validaron la ley de Dios en los aspectos morales y espirituales. Pero el evangelio de Dios, las buenas noticias de Dios, la salvación de nuestras almas, que podemos tener vida eterna y están con Cristo, no depende de un código de reglas que ya cumplí la regla, ya cumplí la regla, ya cumplí la regla. Dígame usted una cosa, ¿los fariseos en la época de Jesús cumplían reglas, sí o no? El sábado, mira, en una ocasión conocí a un rabino judío argentino en Dallas, que visité la sinagoga para una asignatura de una clase de religiones de mi escuela. Yo ya he estado en mezquitas musulmanas, he estado en templos budistas, en templos hindús y en sinagogas para observar y estudiar las religiones, porque ha sido una pasión mía estudiar las religiones, no porque uno encuentre verdad en esas religiones, sino como una manera de saber lo que creen para ganarlos para Cristo. No le estoy diciendo que usted vaya a esos lugares, pero yo he tenido esa experiencia de ir y aprender y dialogar con gente de otras religiones. Y platiqué con este rabino argentino, le dije, mi madre es argentina, qué interesante, puedo tener su teléfono para hablarle de Jesús. Y agarré mi pluma para escribir y me dice, no escribas en sábado. O sea que el puro hecho de yo escribir el número de teléfono del rabino en el día sábado estaba rompiendo la ley de trabajar en el sábado. Imagínense. Y me dio en vez de eso una tarjeta. Le hubiera dicho, no se saque la tarjeta porque está trabajando, ¿no? Pero bueno, pero imagínense en qué manera buscan guardar la ley que se olvidan del corazón de la ley. El corazón de la ley es amar a Dios, reconocer que su palabra es viva y es verdadera y que sus principios son justos y rectos y que toda su palabra nos ayuda a vivir una vida en la que experimentamos su amor y su paz, en la que nos evitamos de ir, como dice la Biblia, hay personas que escogen sus caminos y sus caminos creen que son buenos, pero terminan siendo caminos de muerte, no caminos buenos. Y la ley de Dios nos protege, nos guía, nos ayuda. Pero mire, guardaban los fariseos la ley, pero no estaban en sintonía algunos de ellos en su corazón con Dios, reconociendo que le necesitaban.
Por eso Jesús dijo del fariseo que se golpeaba el pecho y decía, del fariseo que decía, Señor, gracias porque no soy como este pecador. Y el otro se golpeaba el pecho y decía, Señor, soy indigno de ti. He fallado, pero horrible, Señor. He hecho lo peor. Te necesito, me da vergüenza mi vida y las cosas que he practicado, pero te necesito y necesito tu gracia y tu misericordia. Perdóname, Señor. Y dice Jesús que antes regresó a su casa declarado perdonado por Dios la persona que reconocía su condición. Por eso siempre hay esperanza en Cristo. No importa si hemos estado revolcándonos con los cerdos en el pecado. Lo importante es que nos limpiemos en el baño de Cristo y empecemos a caminar con Él y pongamos la vista en Jesús. Y si nos tropezamos, nos limpiamos la herida y nos sacudimos y seguimos adelante. No quedándote y regresando al pecado una y otra vez. Pero bueno, el Evangelio de Dios se sostiene sin guardar la ley. Dios nunca le pidió a los que no somos judíos que empezáramos a vivir como judíos. Y es absurdo porque el día de hoy se ha desatado un movimiento judaizante que llegan y empiezan a decirle a Jesús, Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Y es que hay que llamarle Yeshua porque Yeshua era en hebreo y era el nombre de Jesús. Ok, estoy de acuerdo que a Jesús no se le llamaba Jesús, ni como el griego Jesús se le llamaba Yeshua. Sin embargo, te equivocas porque Dios inspiró 27 libros del Nuevo Testamento y en todos les llama Jesús, mostrando que para Dios es importante que sepamos quién es Jesús, no la pronunciación exacta de un nombre. Y muchos de ellos empiezan a tener la bandera de Israel y cantar alabanzas judías y se empiezan a ser judíos en su manera de vivir como para que van a encontrar mayor favor delante de Dios. Es una falsa doctrina terrible que está lastimando muchas iglesias en Latinoamérica ahorita. Bueno, la ley de Moisés contiene asuntos espirituales. Por ejemplo, en Deuteronomio 6, ¿qué nos pide Dios? Dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Es en hebreo. Escucha Israel, Jehová nuestro Dios, el Señor uno es. Hay un solo Dios y no más. Dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dígame, ese aspecto espiritual de la ley de Moisés, del Antiguo Testamento, ¿es válido para nosotros hoy o no? ¿Quiere Dios que tú le ames con todo tu corazón, con todo tu ser interior y con todas tus fuerzas, sí o no? ¿Y por qué merece Dios que le amemos así? Pues porque Él te dio la vida, sin Él no existirías. ¿Y por qué un día le vas a dar cuentas de tu vida? Porque en Él se encuentra la vida. Dios te llama a amarle con todo tu corazón, a que no busques otras cosas como dioses en tu vida, sino solamente el Dios que te dio la vida. Esos asuntos espirituales son vigentes. Ahora, hay asuntos morales. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Es algo que a Dios le importa que amemos a la gente a nuestro alrededor? Claro que sí, por supuesto. ¿Qué tal no cometerás adulterio? No estarás viendo a la mujer que es casada. ¿Es algo válido o no? Claro que sí, son aspectos morales. ¿Qué tal el de honra a tus padres para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra? ¿Es algo válido para nosotros o no? Entonces en la ley de Moisés hay asuntos espirituales, morales y rituales. Si quiere repita conmigo para que se los aprenda. Espirituales, morales y rituales. Cuando Jesús vino, Él dio cumplimiento a todas las promesas de la ley. Entonces, ¿usted cree que Jesús vino a quitar los aspectos espirituales de la ley? ¿Usted cree que Jesús vino a quitar los aspectos morales de vivir una vida agradable a Dios en nuestra conducta? ¿Usted cree que Cristo vino a quitar los sacrificios del Antiguo Testamento, la necesidad de sacrificar corderitos y de sacrificar para poder hacer la paz con Dios? ¿Vino a quitar eso Jesús o no? ¿Sí? ¿O usted ve que venga preparado domingo de sacrificios? No, ¿verdad? Eso ya pasó. Ahora Jesús, ¿usted cree que vino para que todas las naciones se circuncidaran y los mandemos a la sala de operaciones? ¿Usted que Cristo vino para prohibir la cochinita pibil y las carnitas de estilo Michoacán? Usted puede ver, dígame, dígame, ¿dónde está el pecado? Amar el dinero por sobre todo y nunca tener tiempo para Dios ni para tus hijos.
ver a la mujer de tu vecino, invitarla a cenar y seducirla. Comer taquitos al pastor. ¿Cuál de los tres es el menos grave? Mientras no me coman a mí. El otro día llegué y dije, vamos a hacer taquitos al pastor, córrele. Sí, podemos ver la diferencia, ¿verdad? De que Jesús no vino a crear una religión de legalismos, a decir que mira, y hay iglesias así, que la mujer nunca se corte el cabello, que la mujer tiene pantalón, wow, tremendo pecado, mujer con pantalón. Sí he escuchado iglesias así que creen eso. ¿Por qué? Porque lo basan en un pasaje donde dice la mujer no se vestirá como varón ni el varón como la mujer. Pero oye, los pantalones de mi esposa son de mujer, no son de hombre. Y lo que está atacando el versículo bíblico es el transvestismo. Cuando tú quieres vestirte con una sexualidad que no es la que Dios te dio. Esa es la prohibición de Dios a su pueblo. Vístete según si eres un hombre como hombre y si eres mujer, vístete como mujer. Pero en algunas iglesias súper legalistas las mujeres van con faldas bien largas y van. Ahora, debemos tener pudor, porque puede ser un vestido o un pantalón y estar tan entallado que como mujer eras piedra de tropiezo a la vista y a los ojos de los hombres. Y la iglesia no debe ser el lugar donde menos damos a qué pensar de eso, porque venimos en un corazón enfocado en Dios. Pero si viene una hermana a la iglesia, una persona nueva con un vestido súper entallado, puede dar a qué pecar con la mente a alguien que viene buscando a Dios a la iglesia. Y esto no significa solo cómo te vistes en la iglesia, también cómo te vistes en tu trabajo y en la calle. La Biblia dice que nos vistamos con pudor, o sea, y con decencia, ¿sí? Entonces el cristianismo no es puros reglamentos de que y tienes que tener el pelo larguísimo y no ponerte nunca pantalón, y tú como hombre nunca puedes tener el pelo más largo de aquí, o nunca en tu vida puedes escuchar una canción, por ejemplo, un bolero, porque no es cristiano. Ahora hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque dice la Biblia, de la abundancia del corazón habla la boca, y hay que llenar nuestra mente y corazón de las cosas de Dios, porque cuando conocemos al Señor nos damos cuenta que Él es bueno. Empezamos a tener amor por aquel que dio su vida por nosotros. Y te pones a pensar que Jesús te amó incondicionalmente. ¿Quién más te ama a pesar de saber que eres traicionero? ¿Quién más te ama a pesar de saber que fallas? ¿Cómo se siente saber que eres amado incondicionalmente y a pesar de tus fallas? Se siente maravilloso. Y ese es el tipo de amor de Dios como un padre hacia nosotros. Y cuando comprendemos el amor de Dios, nos damos cuenta que somos inmerecedores y que Él es nuestro creador y nuestro hacedor, y que el sentido de mi vida no se encuentra en que yo soy Juan Camaney y que manejo una trocota y que he triunfado o que no he triunfado y me siento como una cucaracha. No, Dios me ama. Tenga o no tenga lo que el mundo reconoce, Dios me ama y para Él tengo valor. Y cuando reconozco eso y cuando veo su mano en mi vida que contesta oraciones y que Él es fiel, empiezo a darme cuenta que le amo porque Él completa mi vida. Y lo amo con todo mi corazón, que quiero hacer su voluntad y agradarle, aún a veces cuando no lo entienda. Cuando Dios me dice, no te unas en yugo desigual con los que no me conocen. No te cases con alguien que no tiene a Cristo en su corazón, porque vas a sufrir, porque tus hijos van a crecer sin una estabilidad y raíces en Jesús, y luego vas a luchar y te van a poner el cuerno porque no tienen los valores de Cristo, y vas a llorar y vas a ir a la iglesia tú solito y tu esposo se queda en la casa viendo los Seahawks o viendo el partido del América contra las Chivas, y nunca te acompaña a la iglesia, y lágrimas y lágrimas y lágrimas y pleitos entre familia. Por eso Dios te dijo, no te unas en yugo desigual. Pero es que no lo entiendo, y es que a mí me gusta el Juancho, y me gusta, y yo le pedí a Dios por un marido, y me gusta Juancho, y él es lo que es el amor de mi vida, y de esta mujer también, así la quería yo. ¿Y ya se entregó su corazón a Cristo? No, pues espérate. Ora por ella, preséntale el evangelio. No te metas, no te desvíes contrario a la palabra de Dios. Ámale a Dios y reconoce que Él quiere tu bien y que su palabra es buena, y su palabra te va a guiar a cosas buenas si tú le obedeces. Uno ama a Dios y le obedece porque le amamos, no porque son reglas. ¿Sí? ¿Están conmigo? Bueno, mire lo que dijo en Jeremías el Señor. El profeta Jeremías dio una profecía: vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con mi pueblo.
no como el pacto del monte Sinaí con leyes, sino daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. ¿Cuántos de nosotros ya tenemos una idea de lo que agrada a Dios y de lo que no le agrada? Cuando caminamos con Jesús y tenemos ya el Espíritu de Dios en nuestra vida y pecamos, el Espíritu de Dios nos hace sentir incómodos, nos reprende. Y dice la Biblia, si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y dice la Biblia, no entristezcamos al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos sellados como su propiedad para el día que seamos rescatados por el Señor y redimidos. Entonces dice, daré mi ley y la escribiré en su corazón, y yo seré yo su Dios y ellos serán mi pueblo. Y dice, y todos me conocerán porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Jeremías prometió un día que el Señor establecería un nuevo pacto, mandando al Mesías, al ungido de Dios, al Salvador del mundo, que vendría a dar su vida en rescate por muchos, por nosotros. Y ese Mesías fue el Señor Jesús. Y su pacto fue que todo aquel que le sigue como Señor, que se arrepiente de sus pecados y que le ama y le busca y le conoce, tenemos salvación, vida eterna, perdón de pecados, y tenemos la guía de su Espíritu Santo para guiarnos a la verdad, no basados en reglamentos, que no guardo el sábado, que no como camarones, que no como puerco. Ahora, si no quieres comer por tu salud, eso es muy bueno, ¿verdad? Si tú quieres hacer que no como esta carne porque me hace mal, qué bueno, felicidades, eso es, a muchos de nosotros nos hace falta eso, empezar a cuidarnos más en lo que comemos, nos llenamos de harina y de grasas y azúcares, y pues eso no es bueno para nuestro cuerpo, obviamente, ¿no? Pero no depende de eso, el que Dios te vea con agrado, sino depende de los asuntos espirituales y morales de tu corazón, de cómo está tu relación con Dios y mi relación con Dios y tu relación con la gente a tu alrededor. Entonces Jesús corrige nuestro entendimiento errado y dice, ok, yo no vine para anular la ley, sino vine para dar cumplimiento a todo lo que estaba escrito de mí en el Antiguo Testamento. Todas las profecías, por ejemplo, dijo Jesús allí mismo en Mateo 5, hay 6 declaraciones donde dice, ustedes han oído decir, pero yo les digo. Por ejemplo, en el 5:21 dice, ustedes oyeron decir, no matarás, y cualquiera que mate quedará sujeto al concilio, al juicio, te quitan la vida porque es vida por vida. Dice, pero yo les digo que cualquiera que insulte a su hermano y que lo odie en su corazón, ese es el principio del asesinato. Y Dios te dice, no solamente no te cuides de matar a alguien, sino cuida cómo tratas a los demás y de no tener en tu corazón odio de querer destruir a alguien. Dios dice, yo no vine a anular la ley, sino a cumplirla, a poner un significado mucho más profundo en nosotros, de guardar la ley de Dios y agradarle, no porque seguimos reglas, sino porque tenemos un corazón renovado por Cristo. Cuando empezamos a tener odio, no nos sentimos bien si tenemos a Dios en nosotros, y es una sensación incómoda. Dios se va a la raíz del pecado. En el 5:27 Jesús dice, oyeron que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo les digo, cualquiera que voltee a ver una mujer, ¿verdad? Que voltee a ver una mujer y la codicia en su corazón y la desea en su mente, ya cometió adulterio en su corazón. Porque el adulterio, antes de consumarse físicamente, empezó aquí en la mente y a través de los ojos. O sea, Jesús se va a algo más profundo, que cuidemos nuestro corazón antes de caer en el pecado, que respetemos a la mujer desde los ojos, desde la mente. En el 31 dice, ustedes oyeron que la ley preveía los casos de divorcio, porque era una ley civil para el pueblo también, y era imposible que no hubiera casos de divorcio por el pecado del hombre. Dice, pero yo les digo, dice Jesús, que el divorcio no es algo que me agrada, que cualquiera que dice, no, pues ya no nos llevamos bien, pues tú vete por allá, yo por acá, nos divorciamos, paz. Y yo voy y me encuentro a otra, me caso, y mi esposa se casa con otro, yo estoy haciendo que ella adultere y yo estoy adulterando. Jesús dice eso. Más adelante, en el Mateo 19:6, Jesús da ciertas limitantes donde dice de no ser por causa de fornicación, o sea que mi esposo me engañó y me he engañado y se va con otra, y en nuestro tiempo vivimos muchas veces abuso doméstico, que es nocivo, donde debe haber una separación, donde la persona tiene que ir a clases de control de su carácter porque golpea a su esposa,
donde tienes la ley para protegerte, etcétera. Tiene que haber un tiempo de separación, de buscar ayuda. Hay casos donde el divorcio es permitido, pero el divorcio siempre para Dios es un desagrado. Siempre es la última de las salidas, no la primera, porque el divorcio trae mucho dolor. Es más, si yo les preguntara a ustedes aquí, ¿cuántos de ustedes vienen de un hogar donde sus padres se separaron o se divorciaron? Ahora te hago una pregunta, ¿cuántos de ustedes la separación de tus padres o el divorcio de tus padres, aunque ya estabas adulto o adulta, fue algo que te dolió profundamente en tu corazón? Yo creo que muchos levantaríamos la mano y decir, sí, obviamente no es el ideal de Dios, hay que luchar por el matrimonio. Entonces Jesús en todos estos, también en el 33, habla sobre juramentos, que no des un juramento, que si haces un juramento que lo cumplas. Prometiste algo a Dios, cúmplelo. Hay gente, ¿cuántos de ustedes le han prometido a Dios que si los sacaba de un problema, si los traía a este país sanos quizá, si te devolvía a tu familia, yo no sé qué le prometiste a Dios, tú le ibas a servir? Señor, si tú lo haces, ahora sí te voy a buscar y voy a estar en tu iglesia y voy a leer la Biblia y te voy a agradar. Yo sé que hay algunos aquí que han hecho esa promesa a Dios antes. Y si tú le hiciste esa promesa a Dios, ¿sabes lo que Dios te dice? Cúmplela. Y también Dios dice, no andes haciendo juramentos, porque hay gente que dice, no, mira, por esta que sí, ¿verdad? Y luego, yo voy a estar mañana, préstame los $1,000 que yo te lo pago, por esta, ¿verdad? Y pasan 1 año, 2 años, 3 años, y los $1,000, te vas para no volverte a ver, ¿verdad? Ya no los volviste a ver. Y realmente juran, pero dice la Biblia, no, que tu sí sea sí, que tu no sea no. Ten palabra, ten pantalones. Dijiste que sí, cumple. Y si no necesitas hacer juramento, solo di que no. Entonces Jesús está yendo a la raíz de nuestro corazón, diciéndonos que Él no vino para borrar la ley. Él viene para que vivamos una vida recta, una vida honesta, una vida en la que tenemos integridad, una vida en la que tenemos palabra, una vida en la que no transamos a la gente, una vida en la que no estamos insultando con majaderías a los demás, una vida en la que no nos deleitamos en el pecado y practicamos el pecado, sino una vida honesta, íntegra, de paz, que le agrada a Él. Pero no lo hacemos para guardar un código de reglas, sino porque tenemos una vida transformada por Él, por su gracia. Porque le amamos y caminamos con el Padre, y nuestro Padre es recto, es santo y es justo. Jesús corrige entendimientos erróneos y da el verdadero significado de la ley, el propósito por el cual Él dio su ley. Y dice en Mateo 5:18, ni una iota pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Jesús estaba hablando de la 9ª letra del alfabeto griego en la que fue escrito el Evangelio de Mateo. Y esta iota se traduce la letra yod del hebreo, que es la letra más pequeña de las 24 letras del alfabeto hebreo. O sea, estaba diciendo Jesús, aún la letrita más chiquita de mi palabra, de mi ley, será cumplida y no pasará. Y yo no vine a quitar la ley. Yo vine a cumplirla en su máxima expresión con un corazón renovado, como dijo Jeremías, poniendo la ley en nuestros corazones. Y mire, ¿a qué se refería Jesús que vino a cumplir? Por ejemplo, en Génesis 3:15, apenas abres la Biblia y entra el pecado en el mundo, ¿verdad? Por Satanás, personificado como una serpiente, y viene y dice, con que Dios te dijo que no te diviertas. Y no es cierto, Dios no dijo que no se divierta. Dios no dijo que no comiera de ningún fruto. Solo de un fruto le dijo, esto no lo hagas, para probar su corazón. Y le mintió, Dios te mintió, el día que comas serán abiertos tus ojos y serás como Dios. El pecado siempre nos apela, tiene algo que llama la atención, algo que nos da curiosidad de saber qué se siente, o de volver a probarlo, o de experimentar eso que le desagrada a Dios. Pero ¿qué pasó? Pecaron y se dieron cuenta que estaban desnudos. El pecado trae vergüenza. Te arrepientes de lo que hiciste, te das cuenta de la tontería que cometiste, y se escondieron de Dios, y Dios empieza a dar su juicio y dice, como tú como hombre vas a tener que trabajar con el sudor de tu frente. Mira, aquí estamos nosotros, miles y miles de años después, que nos cuesta trabajo levantarnos para ir al trabajo, y luego en el invierno limpiar los vidrios congelados
y salir y trabajar y llegar molido a la casa y tu esposa te tiene una lista de cosas que tienes que hacer, ¿verdad? Y pasan los días y con los ojos morados y que has dormido poco. Es la maldición del pecado. Entonces, y la mujer dar a luz con dolores. Pero hay una promesa y dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. Satanás siempre trayendo problemas a la humanidad entre tu simiente, tu descendencia y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Satanás siempre está buscando ponernos tropiezo en el talón. Siempre está buscando morder nuestra vida con el veneno del divorcio, con el veneno de la destrucción familiar, con el veneno de la envidia, con el veneno de la avaricia, con el veneno del pecado, con distracciones que destruyen nuestra vida. Pero hubo alguien de la simiente de la mujer que nació en esta tierra hace 2000 años que le dio en la cabeza a la serpiente, porque ya no somos cautivos de Satanás al estar en Cristo, y trajo de la muerte, trajo vida. Y si morimos en esta tarde o en esta semana o en este año teniendo a Jesucristo en nuestro corazón, sabemos que somos de Dios y que vamos a ir con Él y que nada nos puede separar del amor del Padre y de su mano, y que tenemos vida eterna, porque Jesús trajo destrucción al imperio de Satanás, que era la muerte eterna de nosotros, y nos trajo vida al estar en Jesucristo. Y en Gálatas vemos ese cumplimiento. Pero cuando vino el cumplimiento, el tiempo de Dios, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, la simiente de la mujer y nacido bajo la ley, para que rescatara a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos, ¿qué? La adopción de hijos de Dios. ¿No es maravilloso saber que quizá algunos de nosotros estaba nuestra vida hechas pedazos, que nos avergonzamos de nuestro pasado, y saber que cuando tú te arrepentiste y viniste a Jesús y estás haciendo la lucha y viniendo a la iglesia y agarrando tu Biblia y comunicándote con Dios a través de la oración, saber, soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios, fui adoptado como su hija, mi papi se llama Dios, papá Dios todo lo puede, ¿no? Como alguien que dijo, no, pues yo tengo un papi que tiene muchos recursos y él es dueño de todo y con él no me falta nada. En Génesis 2, 1 al 3 dice, y haré, le dijo Dios a Abraham, de ti una nación grande y te bendeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y en Génesis 22, 18 le dice, en tu simiente Abraham, de tu descendencia Abraham, serán benditas los hondureños, salvadoreños, dominicanos, República Dominicana, colombianos, mexicanos, guatemaltecos, serán benditas todas las familias de la tierra. Y en Gálatas 3:29, Pablo les da una regañada a la iglesia de Gálatas. ¿Sabe por qué? Porque habían dejado que los judaizantes les dijeran que tenían que ser judíos en la manera de vivir. Y ya no comían carnitas, y ya se habían circuncidado, y algunos estaban ya guardando el sábado. Y Pablo les dice, Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? Los engañaron con falsa doctrina. Habiendo comenzado por la fe en Jesús, que ya estaban completos en Él, van a acabar queriendo agradar a Dios, guardando leyes rituales. Y les dice, si ustedes son de Cristo, son ya la simiente de Abraham, la promesa de Dios en su palabra, lo que Cristo vino a cumplir. Dice, y conforme a la promesa de Dios son herederos, ya no necesita nada. Y en Deuteronomio, mira qué preciosa profecía. En Deuteronomio 18, el Señor le dice a Moisés en el verso 15, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, ¿como quién? Como yo. Dios dice que les levantaré un profeta de la raza humana, ¿como quién? Como Jehová, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. En el verso 18 dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, ¿como quién? Como tú, Moisés. Y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare. Fíjate cómo hay una profecía donde Dios dice que levantará a alguien que proclamará la verdad de Dios, las palabras de Dios, y que será como Jehová y será como Moisés. Y cuando viene Jesús, es Dios encarnado en el vientre de la Virgen María, nace como hombre siendo Dios, y es como Jehová Dios porque es Dios encarnado, y es como Moisés porque nació como hombre para morir por nuestros pecados. Y dice la Biblia, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablar en mi nombre, yo le pediré cuentas. Dios nos pedirá cuentas si rechazamos a Cristo, porque Él es la única manera que un mundo perdido puede ser salvo. Por eso existimos, para ser una iglesia sana, que ama y sirve a Dios,
haciendo seguidores de Jesús, compartiendo el mensaje de Jesús con los que aún no han escuchado que Dios les ama y que Cristo vino a dar su vida y derramar su sangre por amor a nosotros, a un mundo perdido que necesita reconciliarse con Dios. Y Jesús, cuando dijo, no he venido a quitar la ley y los profetas, sino a cumplirlos, ¿de qué cree que estaba hablando? La simiente de la mujer, la simiente de Abraham, el profeta que Dios levantaría, todas las profecías del Antiguo Testamento. Y Jesús también dijo en Mateo 24 que Él venía también a cumplir y que no pasarían el cielo y la tierra antes de que se cumplieran estas cosas. Dice en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, ¿pero qué? Mis palabras no pasarán, se van a cumplir. Pero del día y la hora, muchas veces, ¿cuántos han oído que dicen, estamos viendo los tiempos finales, últimos tiempos? Vemos tiempos bien difíciles. Y ciertamente, como dice Gálatas, como dice la palabra de Dios, está más cerca hoy nuestra salvación que cuando creímos. No sabemos, pero dice, pero el día y la hora, nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será cuando venga el Señor. Porque el Señor dijo que no pasará ni una iota, ni una tilde de su palabra hasta que todo se cumpla. Y Él no vino a anular, sino a cumplir. Es nuestro pasaje de Mateo 5:17. Entonces, ¿qué significa? ¿Que la venida de Cristo va a suceder o no va a suceder? Ya Rusia está poniendo sus misiles por donde están los misiles de Estados Unidos y buscando un juego de poder, uniéndose con Turquía. Turquía quiere tomar parte de los territorios que antes eran de Irak y asociándose con Teherán, que está desarrollando energía nuclear, y China, que es un imperio también grandísimo. Estados Unidos gasta billones de dólares en investigación de tecnología militar y de cohetes guiados de cierta forma, tecnología avanzada, y llega China y manda un chinito por ahí y se cuelan por ahí y sacan las fotos, los billones de dólares que gastó en Estados Unidos, ellos gastan 100,000 y ya se robaron toda la información tecnológica. Eso pasa, pero realmente vivimos tiempos peligrosos, donde en cualquier momento podría haber una tercera guerra mundial. En la Segunda Guerra Mundial, ¿sabe cuánta gente murió? 80 millones de personas. Que Dios nos guarde de algo así. Están los misiles de Rusia al lado de Alaska. Alaska está cerca de nosotros. Ahora, la Segunda Guerra Mundial no vino Cristo. Y gente que estuviera ahí podría haber dicho, son los tiempos finales. No sabemos si son los tiempos finales o no. Lo que sí sabemos es que la iglesia de Cristo debe vivir cada generación como si fueran los tiempos finales, porque para muchos de nosotros el fin del mundo puede llegar la semana que viene en un accidente en la I-5. El fin del mundo, no tienes que esperar un cataclismo, y el fin del mundo nos puede venir con influenza. Vacúnense contra la influenza. ¿Saben cuánta gente mata la influencia? La influenza. 250,000 a 500,000 a medio millón de personas todos los años. Le dio una gripita, terminó con neumonía y se terminó en el hospital, ¿no? Pero lo cierto es que debemos vivir preparados para ver al Señor, agradándole en todo. Le estamos agradando al Señor, viviendo para ver, porque dijo, como en los días de Noé, así la gente vive en nuestros días. El pecado, que la pachanga, que Dios, no tengo tiempo para la iglesia. Y viven como que la vida fuera a continuar, pero no saben si van a estar vivos la siguiente semana, no saben qué les depara el mañana. Y por eso Jesús dice, velad, o sea, mantente alerta, despierto, vigilante, porque no sabes a qué hora ni qué día habrá de venir nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Jesús no vino para anular los aspectos morales y espirituales de la ley de Dios. Ciertamente nosotros en Cristo estamos completos, nos dice Colosenses, que Él ya pagó el precio por nuestro pecado, que la ley era como un tutor que nos guiaba en el camino correcto hasta que Cristo llegara, pero Cristo ya llegó, ya vino. No dejes que nadie te diga que porque no guardes el sábado, o porque comes carnitas de Michoacán, o porque comes un plato de camarones en el restaurante, que estás desechado por Dios. Porque Dios lo que ve no es una ley o un código de reglas, sino Dios ve nuestro corazón. Él nos ha vestido con una ropa nueva, nos dice la Biblia, y es tiempo de quitarnos la ropa sucia, pestosa, y vestirnos con la ropa de Dios. Dice Gálatas que la evidencia de Dios en nosotros es gozo, es paz, es amor, es ser buenos con otros, es tener dominio propio, es tener fe.
Y dice Pablo, contra tales cosas no hay ley. Porque si tú tienes eso, no vas a cometer adulterio, no vas a quitarle la vida a alguien, no vas a tomar y robar lo que no es tuyo, no vas a estar transando y vas a tener un corazón para Dios. Contra esas cosas no hay ley, porque el Señor viene no a anular la ley, sino a cumplirla. Si lo tenemos a Él, nuestra forma de vivir debe ser diferente. No porque es un conjunto de reglas, sino porque es una relación con un Dios precioso y maravilloso que nos ama, que tuvo misericordia de nosotros y ahora por eso vivimos para Él.